Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 3 de noviembre de 2019. Aquí entre tú y yo, el mejor día del año. A continuación te voy a mostrar mi análisis para la semana que comienza. Como siempre, si estás viendo este video fuera del área de miembros de Forex IQ, únicamente verás los primeros minutos en los que típicamente analizo al dólar americano, expongo elementos técnicos, fundamentales de sentimiento, etcétera. Pero si estás viendo este video dentro del área de miembros, bueno, evidentemente vas a tener acceso a todo este extenso análisis. Como desde hace más de 9 años, todos mis gráficos, cada una de las zonas específicas que estoy pretendiendo operar durante los próximos días, las razones que soportan este interés, los criterios que estoy esperando para ejecutar este plan de trading, las precauciones que pienso que hay que tener y alternativas a granel para los swing traders, claro está, pero también para los position traders, para los day traders, etcétera, etcétera. Muy bien, tuvimos el esperadísimo anuncio de la Reserva Federal y justo como te lo advertí, se trató de un corte de tasas, pero este fue con un tono hawkish. El statement claramente muestra una perspectiva hawkish de la Reserva Federal acerca de su política monetaria. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, básicamente porque implican que ya no habrá más cortes de tasas de interés, al menos no durante 2019, lo que contradice la altísima expectativa del mercado, pero va de la mano con lo que de por sí ya sabíamos. La otra posibilidad que estaba presente era que la Reserva Federal no cortara tasas de interés en octubre y que se guardaran esa carta para diciembre. Aparentemente la racha de malos números, que en un momento más te expondré, puso a la Reserva Federal en una situación, en una posición mucho más dispuesta para cortar tasas de interés de una buena vez. Es muy importante señalar que a pesar de que veníamos de una muy buena racha de datos económicos en los Estados Unidos, últimamente hemos conocido datos significativos, muy significativos. Mira, los datos de manufactura, el PMI de manufactura lleva 3 lecturas por debajo de 50. Eso es muy malo. Hace ya algún tiempo que no veíamos esta rachita en los números de manufactura. Esta semana vamos a tener los números de no manufactura, el PMI de no manufactura. Cuando hablamos de producción, cuando hablamos de importaciones, los datos económicos norteamericanos están en un lugar que no veíamos desde hace 10 años. O sea, estamos hablando de la crisis de 2009. Entonces, obviamente no son buenas noticias y presionó, me parece, por demás a la Reserva Federal para cortar tasas de interés y no esperar un par de meses más a que las cosas mejoren. Por si fuera poco, vino el anuncio de empleo el viernes y ya sabíamos que la expectativa era bastante corta. Efectivamente, el número no fue malo. Y efectivamente, la tasa de desempleo cumplió con la expectativa, pero hay que recordar que dichas expectativas estaban por debajo de lo, vamos a decir, de lo grato, de lo satisfactorio. De hecho, se esperaba que la tasa de desempleo se retrajera 0,1 porcentual, cosa que ocurrió. No es una buena noticia que haya cumplido con la expectativa, ¿me explico? Simplemente es una noticia menos mala, pero no deja de ser mala. El hecho de que el número de empleo haya cumplido tampoco significa que haya sido un buen número, solo significa que fue un número menos malo. Y evidentemente habría que asumir que la Reserva Federal ya sabía, ya tenía también esta información para agregarla al cóctel de malas noticias y entonces cortar tasas de interés con cierto apremio. Hasta aquí todo lo que te estoy contando suena bien, suena como un pretexto para que el dólar americano se hubiera estacionado o incluso hubiera tenido un rally. Es de hecho lo que muchos estábamos esperando y es lo que de hecho puedes ver en el gráfico. De hecho tuvimos un spike
el día miércoles con el statement y con la primera porción de Jerome Powell en la conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que Jerome Powell hizo algo que nadie esperaba. Ni aquellos que sabíamos que este podía ser un corte de tasas hawkish, ni aquellos que esperaban el desplome absoluto del dólar americano. Jerome Powell, al responder preguntas acerca de la política monetaria, ya no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, estableció que no están pensando en subir tasas de interés. Pero eso no es todo. Dijo, palabras más, palabras menos, que la inflación debía registrar una subida importante, una subida significativa, para que se pongan a pensar en subir tasas de interés. Y agregó una línea, una frase completamente ridícula. Implicó que así es como trabajan en la Reserva Federal. Que solo cuando la inflación sube significativamente, entonces suben tasas de interés. Cosa que es absurdo, es ridículo. Llevamos una buena parte de este ciclo de política monetaria en el que la Reserva Federal ha estado subiendo tasas de interés y la inflación está completamente estacionada con el 2% como un sueño netamente guajiro. Entonces, no solamente es ridículo, es también una vil mentira. Pero eso no importa. Lo que importa es que no solamente cortaron tasas de interés y que a pesar de haber sido un corte hawkish, Jerome Powell y supuestamente los miembros del comité no ven ni cerca la subida de tasas de interés. Lo que contradice entonces que estos cortes recientes solamente eran unos ajustes que el Banco Central estaba realizando dentro de un ciclo macro más amplio, quiero decir, de un ciclo más grandote, el ciclo de subida de tasas de interés, el ciclo de tightening. Entonces, obviamente, esto cambia el sentimiento de manera radical y el dólar americano rebotó desde acá arriba, técnicamente bien, destrozó esa zona de soporte en ese momento, hoy resistencia, y llegó en donde estábamos precisamente hace un par de semanas. Porque esto evidentemente cambia el sentimiento. Y ahora sí, contrario a lo que se veía hace 2 semanas, ahora sí se ve al índice del dólar americano con ganas de romper la zona del 97. Y te lo he dicho hasta el cansancio. Esta para mí es la última línea en el desierto, el último umbral. Si esto lo rompe, el dólar americano va a dejar de estar, en mis criterios, va a dejar de estar en eso que llamamos tierra de nadie y claramente va a entrar a una fase más bien bearish, o sea, bajista. Sin embargo, en estos momentos siempre hay que echarle un ojo al gráfico semanal. Hace varios meses te mostré este mismo gráfico, justamente en una situación similar a la que estamos viviendo en este momento, simplemente para guardar las dimensiones. ¿El dólar americano se ve muy abajo? Sí, pero si ves el gráfico semanal, no está tan abajo. Habría que señalar que la zona crítica más o menos corresponde a la que vemos en el gráfico diario y entonces habrá dos, vamos a llamarle así, desafíos. No solamente que en el gráfico diario el índice logre romper por debajo del 97, sino que lo haga también en el cierre semanal, porque esto implicaría el rompimiento de la media de 55 y también de la línea de tendencia, por supuesto de la zona de soporte que aparentemente ya está rompiendo. Entonces, se acercan días muy interesantes y por ende, días en los que hay que seguir teniendo paciencia. Ni modo. Cuando vemos este tipo de comportamientos en cualquier mercado financiero, hay que tener un poco de paciencia para esperar a que pase el temblor, se asiente el polvo y entonces sí tengamos no solamente confianza en los movimientos posteriores, sino también certeza acerca de los niveles que hay que seguir a partir de ese momento. La palabra paciencia es una de esas palabras, de esos conceptos odiados por los traders novatos y normalmente son los pies de los cuales cojean
Y muchos traders profesionales siguen cojeando, por eso es tan importante este tipo de situaciones. No son situaciones que veamos todo el año, al contrario, son situaciones que vemos esporádicamente y es por eso que hay que tener tanto cuidado y hay que darles tanta importancia a estas situaciones. De hecho, lo que te estoy explicando en el dólar americano no es exclusivo del dólar americano. Hay otras divisas que están pasando por situaciones más o menos similares, guardando por supuesto la proporción, pero situaciones paralelas que nos confirman que hay que tener paciencia. En un momento más, evidentemente haré el recorrido por el resto de las divisas y te darás cuenta a lo que me refiero con mayor certeza, con mayor precisión. Muy bien, ¿qué más del dólar americano? ¿Qué más hay que decir? La próxima semana tenemos datos de no manufactura, el PMI, que por supuesto va a ser importante, cosa que ya te había dicho. Y habría que considerar que si no pasa nada más que lo que ya tenemos, esto podría seguir rangueando. Cualquier cosa que tengamos adicional va a hacer que esto rompa. De hecho, como he dicho, esto se ve con un sentimiento claro hacia abajo y habría que considerar que si hace 15 días la probabilidad de rompimiento era, digamos, 25%, la probabilidad de que esta semana o que a continuación rompa es mucho mayor, diría yo 75%. Hay que ver también que el mercado, cómo el mercado retoma este corte hawkish, que no deja de ser hawkish porque Jerome Powell nos haya dicho que no piensan subir tasas de interés en mucho tiempo, ¿vale? Bueno, hasta aquí el dólar americano. Vámonos con el euro.